que la palabra corra y sea glorificada. Así que vamos al Salmo 78, versos 70 al 72. Estábamos viendo desde el jueves pasado cómo Dios eligió a David, su siervo, lo tomó, dice la palabra, de la majada de las ovejas, de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó conforme a la pericia de sus manos. Israel había abandonado a Dios y había dejado a Dios, pero Dios en su gracia elige a un buen hombre, elige a un hombre especial, un hombre que la Biblia dice que era según el corazón de Dios. Pero esto es un tipo del verdadero elegido por Dios para venir a la tierra a morir por los pecadores, liberarnos, redimirnos y hacernos suyos, que es Jesús. La mejor bendición que el hombre tiene es Jesús. Y ya hemos visto con la ayuda del Señor que Él eligió a David su siervo, que los tomó de las majadas de las ovejas. ¿Se acuerdan que el día domingo estuvimos mirando con la ayuda del Señor? Y yo quiero que prestemos atención a lo que nos toca hoy, que es la siguiente frase: para que apacentase a Jacob su siervo y a Israel su heredad. El trabajo de David era apacentar. ¿Se acuerdan que él era pastor? Él era un experto en cuidar ovejas, era un experto en atender a las mamás recién paridas, era un experto en darle de comer a las ovejitas, a los corderitos, a la ovejita más chiquita. Así también cuando él fuera rey, tenía que atender a muchas necesidades, tanto a jóvenes como a viejos. Pero ahora, ¿cuál era la razón por la que Dios, cuál era la misión de David? Era apacentar a Jacob, el pueblo de Dios, y a Israel, la heredad de Dios. Qué gran privilegio, ¿no?, para David, tener a cargo el pueblo de Dios, tener a cargo el pueblo especial, aquel que dice la palabra que Israel es el especial tesoro de Dios, más que todos los demás pueblos de sobre la tierra. Israel es algo especial para Dios. Así que David tenía a cargo este pueblo. Imagínense esa honra, ese privilegio, pero también qué responsabilidad, ¿verdad, hermanas? Tener al cuidado a los hijos de Dios, tener al cuidado del pueblo, las ovejas del Señor. Qué fuerte que es esto. Así que Dios lo llama a David para que él apaciente, para que gobierne a la nación de Israel, para que pueda ser aquel que los guía, aquel que va por delante de ellos, aquel que les proveía, le tenía que proveer el alimento, aquellos que tenían que defenderlo, porque David peleó mucho contra los filisteos. Dice que él fue ganando, porque él peleaba las batallas del Señor. Él peleaba, una cosa es pelear solo porque nos gusta pelear, pero otra cosa es pelear por el Señor, pelear por los intereses del Señor, pelear por aquellas cosas que Dios quiere ganar, que Dios quiere conquistar. Esas son otras peleas, ¿verdad? Y David peleaba las batallas de Jehová, dice la Biblia. Así que fue un gran honor para David, fue ser el rey del pueblo especial, del pueblo escogido, del pueblo amado de Dios, del pueblo que es cercano a Dios. Porque no hay otro pueblo como el pueblo de Israel, ¿sí o no? Porque de ahí Dios eligió una nación y de ahí vino Jesús. Así que imagínense si será especial ese pueblo. Así que David fue puesto. Y David, Dios le confió, es también una confianza que Dios le da a David, le da la protección a David. A David de su pueblo. ¿Dios cuida o no? ¿Dios cuida a su pueblo? Pero ahora Dios le está delegando esa responsabilidad a David. En cierta forma Dios está confiando en David ese cuidado, esa protección.
a quienes son la herencia del Señor. Porque dice Dios, Israel, en sentido real, Israel es la herencia de Dios. Dios lo tomó. Dios dice, esta nación yo quiero para que sea para mí. Y David fue elegido para cuidar a esa nación. Así que esto también nos va a ilustrar la verdad más importante, que es que Jesús fue elegido por Dios para apacentar las ovejas del Señor. Y nosotros leemos la frase, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Sabe que las ovejas son el especial cuidado? Para Jesús las ovejas son muy especiales. Nosotros como ovejas, como pueblo de Dios, como pueblo, hemos sido comprados por el Señor. Amén. Él nos eligió, le hemos dicho el jueves pasado, ¿se acuerdan? Que nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a usted y a mí. Pues somos elegidos por Él. Y Jesús tiene un especial cuidado y una especial protección para nosotros. Leo Juan 17, 9 al 11 y también el verso 15. En palabra del Señor dice, yo ruego por ellos, por los discípulos, por las ovejas, dice Jesús. No ruego por el mundo, ruego por los discípulos. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Nos está mostrando la palabra, una oración que Jesús está haciendo con el Padre, ¿verdad? Yo te ruego, Padre, no por el mundo, sino por ellos, porque ellos son tuyos, y vos me diste estas ovejas. Amén, hermanas. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo no estoy en el mundo. Jesús no está en el mundo, ¿verdad? Jesús está sentado en su trono, pero Él no está con nosotros físicamente acá. Y esto es lo que dice la Biblia, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos, porque yo ya no estoy con ellos en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. ¿Vieron el cuidado del Señor para sus ovejas? Ellos están en el mundo, así que yo te pido, Padre, que vos los guardes en tu nombre. Amén, hermanas. Jesús tiene un especial cuidado con nosotros. Jesús tiene un especial cuidado con sus ovejas. Y el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Mucha gente dice, Señor, yo ya quiero estar como Él en el cielo. Pero Dios, acá le somos más útiles al Señor. Mientras estemos vivos, tenemos posibilidad de seguir ganando almas. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de seguir edificando a otros. Mientras estemos vivos, podemos seguir haciendo la obra de Dios acá en la tierra. Amén, hermanos. Por eso dice el Señor, yo no ruego que los quites del mundo. No es que nosotros seamos una paria, que seamos una gente así ascético, esos locos que viven, se encierran y viven solos y que... No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sigamos en este mundo, ¿sí? Pero que seamos guardados del mal. Amén, hermanos. Qué maravilloso es que Jesús nos cuida especialmente. Hay una protección especial de Dios. Usted sabe que las ovejas son alimentadas. Esto de apacentar también significa que van a encontrar alimento. El pastor las va a ir llevando al lugar donde haya pasto, donde haya alimento, donde haya, dice la palabra, en lugar de delicados pastos, me hará descansar. Hay abundancia de alimento con Jesús. Y Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice el verso 51, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús murió en esa cruz para alimentarnos a nosotros. Él es el pastor
que nos da el alimento, nos apacienta. Dice Mateo 9, 35 y 36, mire, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Fíjense cómo Jesús, en su ministerio y en su vida, cuando Él caminó en esta tierra, Él andaba apacentando ovejas. Dice que en toda aldea y en las ciudades Él andaba por Israel, apacentando ovejas, en las aldeas, en las ciudades, enseñando. Porque eso es apacentar, enseñar las cosas de Dios, y serán todos enseñados por Dios. Amén. Nosotros al escuchar la palabra encontramos alimento, encontramos consuelo, ¿no, hermana? Mirando la tele, escuchando las conversaciones de la gente, escuchando las noticias, viendo las injusticias, no encontramos consuelo. Dígame si la vida sin Dios no tiene esperanza. Dígame si no es cierto eso. Una vida sin Dios no hay, pero venimos, escuchamos la palabra, recibimos la enseñanza, escuchamos la predicación, hay consuelo, hay alivio para nuestras vidas, ¿verdad, hermanas? Hay esperanza, como que vemos que la vida tiene sentido, porque Jesús es la vida. Y dice que Él recorría las ciudades, recorría las aldeas, enseñando, predicando, sanando a la gente, porque la oveja también a veces se lastima, se golpea. Dice la Biblia, y yo voy a recoger a la descarriada y voy a sanar a la perniquebrada, dice el profeta. Porque la oveja también a veces se lastima, se duele, se daña, se golpea, se magulla, se corta, se lacera. Y ahí está el cuidador, el pastor, ¿no? Velando, poniéndole aceite. Si nosotros dijéramos acá en Argentina, metiéndonos la vacuna, ¿verdad? Curándole los bichos con el curabichera. Pero ese es el trabajo del pastor. Y Jesús, en el sentido espiritual, también lo hace por nosotros. Amén, hermanas. El pastor es aquel que le da el alimento, que le cura, que va por delante, que los protege, que los lobos, los leones, los zorros, los mañeros no les roben a la oveja, o no. Dígame, hay protección en el Señor, hay alimento en el Señor, hay sanidad en el Señor, pero también hay descanso, porque a la oveja hay que hacerlo descansar, al animal hay que hacerlo descansar también, ¿sí o no? Y a las ovejitas también tienen que encontrar un lugar fresco, una sombra preferentemente, o hacerle una casita, ¿verdad? Que en nuestro calor acá en Santiago, que es muy fuerte, hacerle una casita, una chocita, un ranchito, algo para que el bicho vaya y se acueste ahí, ¿sí o no? Usted que ha vivido en el campo, no me deje mentir. Bueno, Jesús, claro, hacer un techo porque no hay sombra, no hay mucha sombra aquí. Bueno, porque el animalito tiene que descansar también. Come, pero también tiene que dormir un poco, porque si no se cansa, se estresa y se muere, se fatiga, ¿no? Jesús nos da descanso también, ¿sí o no? Jesús dijo así: vengan a mí todos los que están todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y Él dijo: y hallarán descanso para sus almas. Va a haber descanso en el Señor. Y mire, y algo súper importante también es esto, que no es que un día nos cuida, o 2 días cuida el Señor, o una semana, un año, o me dejó el Señor solo a la intemperie. No. Jesús dice así: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que este pastor que tenemos, que tiene que apacentar al pueblo de Dios y a Israel, la heredad de Dios, nunca nos deja solos. Él está con nosotros siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Y le dijo Dios a Josué: nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Ese es nuestro pastor. Ese es Jesús, el buen pastor. Ese es el pastor que nos apacienta. Y mire, Dios, así como le encomendó a David el cuidado de su rebaño, de su pueblo, de su heredad, así también Dios se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso en la iglesia nosotros tenemos pastores. Amén, hermana. No tenemos ni presidentes, no tenemos, qué sé yo, superintendentes, no tenemos querubines, ¿verdad? No, acá usted en la iglesia, ¿quién es la autoridad o quién es el que cuida la oveja? Y los pastores. ¿Me entienden, hermano? Dios deja hombres, así como le delegó la autoridad a David, así también le delega a pastores aquí en todo el mundo, ¿verdad? Mire, a Pedro, cuando a Jesús va a su encuentro, él le hace una pregunta, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Verdad? Sí, Señor, te amo, le dice. Entonces el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Luego le vuelve a preguntar por segunda vez: sí, Señor, te amo, le dice. Entonces el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Amén. Y luego el primero era apacienta mis corderos. Después pastorea mis ovejas. Y después apacienta mis ovejas. Dios lo está llamando a Pedro a que él sea un pastor, a que cuide el rebaño del Señor. Miren, Hechos 20:28 dice: por tanto, miren por ustedes. Acá Pablo, como apóstol del Señor, le está hablando a los ancianos de Éfeso. Había pastores ahí en Éfeso, ancianos. ¿Por qué ancianos? Porque un pastor es un anciano. Porque una persona que ha pasado mucho tiempo caminando con el Señor. Es una persona que ha pasado pruebas y dificultades y problemas y angustias y ha permanecido fiel al Señor. Eso es un pastor. Amén, hermana. Por eso los pastores se les llama en la Biblia ancianos, porque son gente de experiencia que han pasado mucho tiempo caminando con el Señor. Amén, hermanas. Mire, hay una reglita ahí que nos sirve y es así: todo pastor es un anciano, pero no todo anciano es un pastor. Amén. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que haya sido llamado por Dios a servir como pastor en la iglesia va a ser un anciano, va a ser una persona de confianza, va a ser una persona de buen testimonio, va a ser una persona fiel a su esposa, que tiene hijos sujetos en sujeción. No hay cualquier loco, y lo digo así, ¿no? Con respeto, cualquier persona que diga yo soy pastor, ya es pastor. No es así la cosa. Amén, hermanos. Tiene que ser un anciano, una persona que ha caminado de buen testimonio, fiel a su iglesia, fiel a su esposa, fiel a sus hijos, que es de buen testimonio, que no tiene el testimonio de sinvergüenza, de ser un tránsfuga. No, es de buen testimonio. Bueno, en fin, eso es un anciano. Amén. Pero hay gente que viene hace mucho tiempo a la iglesia y hay viejos, pero no significa que por eso sea un pastor. Amén, hermana. Todo pastor es un anciano, pero no todo anciano es un pastor. Tiene que tener el llamado de Dios, tiene que tener buen testimonio, tiene que haber sido fiel a Dios, fiel a la iglesia, fiel a su familia, de buen testimonio con los de afuera y muchos requisitos más. Amén, hermanas. Y dice así: por tanto, miren por ustedes. Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo es el que llama. No es yo elijo ser pastor. No, Señor.
no, yo quiero ser pastor. No es así la cosa. Amén, hermanas. Amén. Sino que el Espíritu Santo tiene que llamar. Y la iglesia lo va a confirmar. ¿Verdad? La iglesia va a ser, las ovejas le van a seguir porque es un pastor, ¿me entiendes? El Espíritu Santo llama a apacentar, a cuidar, a alimentar, como ya hemos dicho, a guiar, a hacer descansar. Y bueno, no quiero abundar en esto, pero usted me está entendiendo. Dios delega la autoridad de apacentar a personas, como lo hizo con David. Pero ¿saben de quiénes son las ovejas? De Jesús. Amén. Las ovejas son de Jesús. Él es el dueño de las ovejas. El Señor a nosotros nos llama simplemente a cuidar la oveja que no son de nosotros. Amén. Un día, yo como pastor y todos los pastores de la iglesia vamos a tener que rendir cuenta al dueño de las ovejas. Amén, hermanas. Así que esto es una responsabilidad y una carga en nuestro corazón de no ser un mal pastor. Amén, hermanos. Primera de Pedro 5:1 al 3 dice, Pedro ya apóstol también hablándole a los pastores, dice que ha pasado mucho tiempo desde que Dios lo ha llamado, ¿verdad? Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Vean, ahí lo de los ancianos. Yo también soy un anciano con ellos. Yo también soy un pastor. Yo también tengo el cuidado del rebaño del Señor, dice Pedro, ¿no? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así dice Pedro, el apóstol, a los ancianos, inspirados por el Espíritu, apacienten la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Cuidarlo de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no por querer ganarse dinero, no, por eso no se cuida la iglesia. Amén, hermanos. No como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Dios delega la autoridad a hombres fieles que cuiden también su rebaño. Pero hay muchas cosas que Dios le habla a los pastores especialmente. Amén. Porque a más responsabilidad, a más honra, más responsabilidad. A más derechos, más compromiso. Así que es grave estar en esta posición. Amén, hermanas. Es serio estar en esta posición. Pero, ¿cuál sería la aplicación para nosotros? Dios le dice a David, ¿cuál era el llamado? Sí, Dios lo amaba a David, Dios lo ungió como rey, lo llamó de atrás de las ovejas, nadie le daba ni 5, Dios lo colocó en un lugar de posición alta, ¿verdad? Lo hizo sentarse con los príncipes. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo? Toda esa honra, todo ese prestigio, toda esa virtud que recibe David. Pero ¿para qué Dios lo llama? Para que apaciente al pueblo del Señor, para que apaciente a la iglesia del Señor, para que cuide ovejas. Amén. No es para engrandecerse a sí mismo, no es para que Él se haga rico, no es para que Él se haga poderoso, no es para que lo sigan a Él, sino para que lo sigan a Dios. Amén. Mire, ¿qué significa esto para nosotros? Hermanos, hermanas, no fuimos llamados a pensar en nosotros mismos solamente. Mucha gente es egoísta y solamente piensa en sí mismo. No, que Dios me bendiga, que Dios me dé a mí, que Dios me ayude a mí nomás, que lo que a mi hermano le está pasando ni me importa. No, apacentar la iglesia significa esto, pensar en los demás también, ayudar a los demás también. No solamente ser alimentados por Dios a nosotros mismos, sino también poder alimentar a otros. Eso que vos tienes, que Dios te da a vos lo puedas compartir también con tu hermano o con tu hermana, con la otra ovejita del Señor. Mire, no engrandecer nuestro nombre,
No, que la bendición venga para mí nomás. Que si mi hermano está teniendo alguna necesidad, yo no le ayude. No, tenemos que apacentar en el sentido de decir, tener cuidado de los que están a nuestro lado. Dejar de ser egoístas, dejar de pensar en mí nomás, dejar de mirar por mí mismo. ¿Ha visto como dice, se mira el ombligo? O sea, se mira a él nomás. No, sino mirar también por todo el pueblo del Señor. Amén. Mirar por todo el pueblo del Señor. Mire, la Biblia dice, Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, hermano. Si vos estás viviendo para nosotros mismos, entonces está muerto, dice la Biblia. Dice que nosotros vivamos y por todos murió, para aquellos que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió, que murió y resucitó por ellos. Jesús murió por vos, ¿sí o no? Jesús te da vida, ¿sí o no? Jesús te liberó, ¿sí o no? Pero para que ya no vivas para vos, sino para que aquel que murió y resucitó por vos. La razón de estar vivos es vivir para Jesús. Y aquí Romano nos dice que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Así que tenemos que cortar con el egoísmo y dejar de pensar en mí nomás. Amén. Romanos 15:1-3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. No, ¿qué me importa este hermano? Le doy un ejemplo. A ver qué ejemplo le puedo dar. O sea, cuando yo hablo nomás, yo no me estoy dando cuenta que tal vez el hermano o la hermana que me está escuchando le puede estar haciendo mal lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Se está ensuciando, se está contaminando, su corazón, su ánimo, en vez de subir para arriba, se está desanimando el hermano. Entonces yo tengo que entender que yo no vivo para mí nomás, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo quiero. No, tengo que ver también por los demás. No para agradarme a mí mismo. Mire, sigue Romanos 15, dice, cada uno de ustedes, de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué significa esto? ¿A Jesús le convenía venir a la tierra a morir? No. ¿A Jesús le convenía venir a sufrir acá? A ser martirizado, a ser muerto, a ser escupido, a sufrir lo que sufrió. A él le convenía, o sea, era lindo, lo hizo por él mismo. Y no, hermano, él lo hizo por nosotros, lo hizo por el otro, lo hizo por vos, por mí, por la iglesia, por rescatarnos. O sea, a él no hizo lo que le convino, él hizo lo que nos convino a todos. Amén, hermanos. Así que nosotros también no tenemos que nosotros nomás agradarnos. Lo que a mí me importa nomás, lo que yo siento nomás, lo que yo creo, eso es todo el mundo. No es así, hermano. Yo tengo que pensar también en todo el pueblo del Señor, en que haya un bien para todos, no solamente para mí, ¿verdad? No solamente para mí. Entonces dice que agrademos a nuestro prójimo lo que es bueno para edificación. ¿Le va a bendecir lo que yo estoy hablando a mi prójimo? ¿Lo va a ayudar a creer más en Jesús? ¿Va a ser bendecido por lo que yo estoy diciendo? ¿Va a ser ayudado, animado por lo que estoy haciendo? ¿Va a conocer más a Jesús por lo que yo estoy hablando? No sé si me está entendiendo. Eso es edificar al otro. Eso es ayudar al otro. Eso es levantar al otro. Si yo lo bajoneo, lo desanimo, en vez de que venía al culto el hermano no tiene más ganas porque todo es mal, eso no está bien, ¿verdad, hermanos? Mire, 2 Corintios 8:4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, dice Pablo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pablo y sus compañeros no tenían un peso, hermano. Ellos trabajaban con sus manos
para comer. Y mientras trabajaban, Pablo dice que él reparaba tiendas, carpas, para que usted me entienda. Su trabajo era un artesano, hacer carpas. Pero ¿qué hacía? Con eso que él ganaba, a él le dejaba lo suficiente para comer, pero él a la tarde estaba predicando. Él estaba viajando de una ciudad a otra, predicando el Evangelio de Jesús. Y él dice, nosotros somos pobres. O sea, Pablo le pregunta, a Pablo no le convenía tener una casa, a Pablo no le convenía tener una esposa, a Pablo él dice que él recibe el don, pero a Pablo no le convenía tener una seguridad, que no cada rato lo busquen para matarlo, que lo estén persiguiendo los soldados, que esté en contra del imperio, ¿verdad? Y ellos eran pobres por amor a Jesús, pero en esa pobreza ellos enriquecían, porque muchas iglesias fueron plantadas por su trabajo. No sé si me está entendiendo, que no mirar por uno mismo, sino mirar también por todo el pueblo de Dios. Eso es apacentar. No, David, no importa que vos seas grande, sino que vos engrandezcas a la nación. Amén. Filipenses, el último pasaje, ya estamos terminando. Filipenses 2, verso 3. Miren, nada hagan por contienda o por vanagloria. Ahí nos liquidó a todo el Señor, ¿verdad? Contienda, ¿qué es? Hacer algo para que el otro se enoje, hacer algo para que el otro salte, para que el otro buscarlo, para que sienta el enojo. Eso es contender, ¿verdad? Decir algo ahí para que al otro lo chipee. Eso es contender, buscar pleito, buscar pelea. No hagas esto, dice así la palabra, nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? ¿Me vieron? Yo he limpiado ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Eso es vanagloria. Al querer agarrar prestigio, que me conozcan, que mi nombre, no, yo he hecho, ¿verdad? Eso es vanagloria. ¿Cuánta gente no hacemos así? ¿Para qué? Entonces la palabra de Dios dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿Cómo tenemos que andar? Ser humilde, hermano. Que el otro se lleve la gloria, que al otro lo reconozcan, que al otro le feliciten. A mí no me importa eso. A mí me importa hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Que si alguien te va a honrar, no honrarlo a él. Que si algo va a reconocer, reconocerlo a él. Amén. Yo no quiero dejarlo que otro se lleve la gloria. Estimando a los otros como superiores a vos mismo. ¿Sabe dónde se ve eso? En cómo hablamos. Porque cuando uno se siente superior, nunca ve lo bueno que hace la otra persona. Ha hecho semejante casa ahí, se ha esforzado, ha trabajado de sol a sol, se ha esforzado, hoy tiene, seguramente que, no sé si me está entendiendo, no ve el esfuerzo, no ve las cosas buenas que la otra persona tiene. Pero en cambio, una actitud humilde sería, qué lindo, qué bien lo que está haciendo, ¿verdad? Le felicito por lo que está haciendo, siga así, siga adelante. Y a todos le ando contando, mi vecino, vos sabés, hermosa casa, el color de pintura que ha elegido, preciosa que era la casa. ¿Me entienden? Es que fiero ese color, ¿verdad? Eso es no ser humilde, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. También en la iglesia, amén, hermanos, que el otro sea reconocido. Dice, sino no mirando cada uno por lo suyo propio. Es lo que decíamos, ser egoísta, ¿no? No, lo que a mí nomás, que Dios me ayude, que Dios me hable. No, yo también tengo que pensar en los demás. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Yo también tengo que mirar por mi vecino. Amén, hermano. Es como aquella persona que barre su vereda nomás. Y todo ahí usted ve que la vereda del vecino está llena de hojas. Pero no, yo mi vereda nomás.
váyale por un poquito también. No le cuesta nada, ¿verdad, hermana? Ayude un poquito también. No le va a hacer menos. Al contrario, va a ser, usted honra, Dios le va a honrar. Usted se humilla, Dios le va a exaltar. Ese vecino después te va a ayudar. ¿Eh o no? Estoy dando un ejemplo. Usted llévelo a toda el área de la vida. Sino mirando también por lo de los demás. No solamente por mí. Yo me siento bien. Yo me siento bendecido. Y capaz que el otro hermano no se siente tan bien. No está tan bendecido como yo. ¿Me entienden? Entonces lo voy a animar. Voy a orar por él. Voy a estar ahí con él, hermano. ¿Qué estás necesitando? ¿Me están entendiendo? Mire, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús tuvo este sentir. Él no se miró a sí mismo, él no dijo, no quiero ir a sufrir, no quiero ir a morir, porque él sabía para qué venía. ¿Cuál era el fin? Morir en la cruz del Calvario. Así que él no pensó en sí mismo, pensó en vos y en mí y en todos nosotros. Que nosotros también haya ese sentir. A David Dios lo puso para que cuide a otros. Jesús, el verdadero pastor, el que apacienta su rebaño, que nos cuida, nos hace descansar, nos da el alimento, nos da el agua, tiene compasión de las ovejas, ¿verdad? Jesús es el buen pastor. También Dios delega esa autoridad a los pastores de la iglesia. Y a nosotros también nos toca, hermano, no mirar lo nuestro nomás, sino mirar también por los demás. Levantar un poquito nuestros ojos, y ver la necesidad también que está a nuestro alrededor. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Nos ponemos de pie y oramos? Hay bendición de Dios esta tarde. Amén, hermanas.